Vía Pública. 23 horas en punto, les damos la bienvenida como siempre a Vía Pública aquí en Canal 24 Horas, comenzando una nueva semana, la última además del mes de agosto, con los últimos estertores de este invierno que ha sido tan político en nuestro país. Pero vamos a comenzar esta noche con la noticia de este minuto, con información que es exclusiva de 24 horas, porque en pocos minutos saldrá en libertad desde Punta Peuco el brigadier en retiro José Sara Holguer, luego de purgar una condena a 15 años de cárcel por el asesinato de Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert en 1974. Vamos de inmediato a Punta Peuco, ahí está Jan Giachetti. ¿Qué tal, Jan? Muy buenas noches. Hola, Davor. Sí, y también mencionarte que dentro de la condena que ha cumplido se encuentra el delito de asociación ilícita, en la que cumplió una pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, y que, claro, fue en el año 2010 que la Corte Suprema se refiere a la condena de José Sara Holguer, que va a salir por esa puerta que está precisamente a mi espalda. Me gustaría que pudiésemos mostrar inmediatamente imagen en vivo y en directo de Marcos Maldonado, porque hay movimiento de gendarmes, pero claro, recordemos que José Sara Holguer, brigadier en retiro del Ejército, además jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, y también la CIA, va entonces a cumplir condena y a salir dentro de los próximos minutos desde el penal Punta Peuco. Nos encontramos en la comuna de Tiltil, precisamente acá en Punta Peuco, porque de a poco han ido llegando más vehículos. Hemos podido conversar con algunas personas que han llegado hasta este punto, nos han entregado algunas declaraciones y claro, son parte del círculo cercano de José Sara Holguer, que principalmente han llegado en varios vehículos acá y han estado presentes para presenciar este momento. Claro, es un hecho que se esperaba, hoy día ya se cumpliera finalmente esta condena y por lo tanto ya dentro de poco va a haber novedades respecto a su liberación. Señalarles también que por supuesto que hay mucha expectación, sobre todo por la figura, ¿no?, de José Sara Holguer. Recordemos que también muy recordado por su participación en ofrecer los corvos acerados por parte del Ejército días antes del plebiscito de octubre del año 1988, cuando en nuestro país se decidía si continuar o no con la dictadura militar. Por supuesto que todo eso hace recordar, ¿no?, la figura de la que estamos hablando en este caso precisamente, pero no solamente eso, sino que también condenado, como tú lo decías, Davor, por el homicidio calificado del general Carlos Prat y también su esposa Sofía Cuthbert, ocurrido el año 1974 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Toda esta situación ha llamado muchísimo la atención, sobre todo de las autoridades que ya han estado entregando parte de algunas impresiones respecto a esta liberación, a este cumplimiento de condena, que también ocurre a 5 días del Día Internacional de las Personas Desaparecidas en Dictadura. Por supuesto que todo esto va a ser parte de los análisis que van a estar entregando de forma política durante las próximas horas, sobre todo el día ya de mañana. Como les señalaba, han estado llegando vehículos del círculo cercano hasta el penal Punta Peuco, donde nosotros nos encontramos en la comuna de Tiltil. De poco han llegado más vehículos hasta este punto. De hecho, ahí pueden estar viendo parte también de las personas, lo mostraba Marco Maldonado en la imagen. Y claro, también ha concitado muchísima atención respecto a quienes van a poder llegar dentro de las próximas horas. ¿Qué ha señalado Gendarmería? Fíjense que ellos han confirmado que entre las 23 y la medianoche se va a realizar el proceso entonces de cumplimiento de condena, en donde José Sara va a salir entonces por esta puerta. No solamente eso, sino que también van a dejar entrar un vehículo de la familia para que lo pueda pasar a buscar. Y en este mismo sentido es que se están tomando todos los protocolos de seguridad pertinentes. La imagen que ve en su pantalla, al fondo precisamente donde ve esas luces, es el ingreso peatonal, a pie, digamos, del penal Punta Peuco, y por ese sector también sería sacado José Sara dentro de los próximos minutos. Por eso es que hemos estado viendo durante estos últimos minutos muchos movimientos de gendarmes. También salieron a despejar la vía, porque aquí en algún minuto se estacionaron algunos vehículos que llegaron a presenciar este momento. No solamente eso, sino que también los medios de comunicación que de a poco se han ido pasando la voz respecto a esta información que ha sido exclusiva de Televisión Nacional de Chile, también 24 horas, y por supuesto Vía Pública.
Davor, la noticia está en pleno desarrollo, nosotros seguiremos muy atentos, por cierto, todo se ha estado desarrollando de forma muy tranquila, pero claro, falta todavía este último proceso en donde lo que se espera es que lleguen familiares de José Sara Holguer, ingresen hasta el penal Punta Peuco, lo pasen a buscar y luego se retiren por este mismo lugar, donde finalmente también se han estado ya disponiendo los equipos de gendarmería para poder completar este proceso que, claro, inicia en el año 2010, cuando la Corte Suprema entonces determina esta condena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo por el asesinato del general y jefe del ejército Carlos Prat y también su esposa Sofía Cuthbert el año 1974 en Buenos Aires. Una noticia que, como te señalaba, Davor, está evolucionando con el tiempo. Nosotros nos vamos a continuar quedando en este espacio, tratando de entrevistar a las personas que vayan llegando, porque de alguna forma también ellos han señalado que lo que vienen a realizar es poder acompañar a José Sara Holguer en este proceso que ya está llegando a su fin, pero que por supuesto la opinión política y también las reacciones van a estar comenzando a llegar desde muy temprano en la mañana. Eso es lo que se estipula, porque finalmente también es un proceso político muy controversial y polémico por lo demás. Así que vamos a estar muy atentos también a las reacciones del mundo político, también las personas que vayan llegando hasta este punto. Todavía estamos a la espera de la llegada de la familia, a ver si es que podemos conversar con ellos y por supuesto no solamente eso, sino que presenciar el minuto en que salga por esta puerta del penal Punta Peuco José Sara Holguer, situación que está en pleno desarrollo y que, como te señalaba Davor, vamos a continuar atentamente aquí en terreno desde la comuna de Tiltil. Claro, una libertad que se da luego de 15 años de cárcel, cumplió completamente el dictamen de la justicia. Recordemos que fue el ministro Alejandro Solís el que logró encarcelar a todas las personas que aparecían como inculpados de manera directa e indirectamente en el asesinato de Carlos Prat. Hoy José Sara tiene 81 años, ha tenido algunos cuadros médicos complejos, ha estado también internado en el hospital militar, pero ya hace 15 años que está al interior de la cárcel de Punta Peuco y por eso es muy esperada esta salida, por lo que tú nos has indicado, por lo emblemático del caso Prat, además que fue el primer asesinato en dictadura en el extranjero. Luego vinieron otros atentados, como por ejemplo el atentado a Bernardo Leighton, también a Orlando Letelier y otros que se han conocido como parte de la historia de nuestro país. Quedamos atentos, Jan, a cualquier información, retomamos el contacto apenas haya novedades y movimientos ahí en la puerta de Punta Peuco. Y vamos a otro tema, porque ha sido un fin de semana marcado por los atentados que hubo en la región de la Araucanía, principalmente por el que ocurrió en la madrugada de ayer domingo, que dejó a un guardia de seguridad muerto y a otro gravemente herido. Queremos profundizar en todo lo que está pasando allí en la zona y para eso vamos a tomar contacto hasta ahora con Andrés Llobinat, diputado de la Araucanía, presidente además de Amarillos. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. Aquí estamos, Davor, bueno, la verdad muy dolido. Esta es una situación que luta la región de la Araucanía, una persona trabajador de 60 años que hacía su trabajo y que fue asesinado sin miramiento y está herido aparentemente sin riesgo vital su compañero. Ellos hacían un trabajo como hace cualquier persona, pero eso es lo que ocurre en la Araucanía, en los caminos acá, sobre todo en una zona que es bien compleja, que es Victoria, donde fue este asesinato en Selva Oscura, que es una comunidad que queda cerca de Victoria. El otro sector es Coyipulli y Ercilla. De las 4 comunas donde hay más atentados en Chile, 3 son de la Araucanía, la otra es Cañete. Pero la más importante justamente es Victoria, Ercilla y Coyipulli, y lamentablemente en nuestra región hay una situación que no hemos normalizado, pero que algunos normalizan. No es normal que te ataquen la gente, que te la maten. No es normal que hayan 10 grupos terroristas, ¿no?, en una región. Te voy a dar 4, ¿no?, que son los más destacados de forma oscura, que es Huichano Camapu, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y la Coordinadora Arauco Mayeco. Esos están dentro de los 10 grupos terroristas con los que convivimos en la región. Nosotros nos cruzamos con ellos por la calle, yo conozco a muchos de ellos y tú te cruzas con ellos. Y por tanto esa es la situación. Nosotros estamos, Davor, en el lugar 21 de mayor terrorismo en el mundo, 21. Nos gana Colombia con 15. Sí. Con 15, imagínate, esa es la situación. A esta hora, 11 de la noche, en ese sector y en general en la ruralidad de la Araucanía hay mucho miedo. Y no es normal que en una democracia como la nuestra
hay una región de su país donde el terrorismo esté en total impunidad. Diputado, ¿y a quién nos estamos enfrentando ahí en la zona? Porque hace más de un año que no teníamos un atentado directo a personas ahí en la Araucanía, así lo graficaba el ministro Cordero esta mañana. ¿Se está enfrentando a grupos que son terroristas, que están vinculados, como usted dice, con las demandas étnicas? ¿O hoy día se está enfrentando a grupos terroristas y quizás a otros grupos que están más vinculados al narcotráfico? Nunca estuvieron vinculadas a demandas de tipo étnico. Yo lo he Ya. señalado permanentemente. Hay algunos que inventaron el tema del conflicto mapuche, que se hagan cargo. Esto es un conflicto político, dicen algunos, que se hagan cargo de todos los muertos. Aquí lo que hay es una cuestión que Michel Viborca, un sociólogo francés, llama tensión intercultural, que es natural, pero aquí el pueblo mapuche es el primero que más sufre. O sea, te voy a decir una cosa, aquí el rechazo ganó en el pueblo mapuche con un 75%. Un dato, Lonquimay ganó con un 84%. Entonces, que no vengan a ellos a decir que reivindican porque no reivindican nada. Cuentan siempre la historia que se cuenta de Santiago, donde la izquierda populista radical le ha puesto benzina a esto, como lo ha hecho también en los liceos emblemáticos, en Santiago, etcétera. Pero en el caso de la Araucanía, aquí hemos tenido muchos muertos. Y la verdad que el que más sufre es el pueblo mapuche. Aquí lo que tenemos son grupos terroristas hoy día vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, y por tanto eso es así. La pregunta es por qué, en definitiva, este gobierno no ha avanzado para terminar con el crimen organizado. Acá tenemos militares. Y yo te quiero decir, Davor, que los militares no han gastado una vaina, una vaina. Aquí no ha habido enfrentamientos. Y por tanto yo quiero señalar, en este caso, y por eso hemos citado a la ministra de Defensa, y estoy pidiendo que cita a la ministra de Defensa justamente para el próximo martes, después de la semana distrital, esta es nuestra semana distrital, para que explique por qué el ejército no actúa. ¿Por qué el ejército no actúa? Aquí tenemos un avión Davor que costó 6 millones de euros, más o menos 6.000 millones de pesos, austriaco, que se supone que tiene que supervigilar toda la región de la Araucanía y que en definitiva cuando ocurran este tipo de hechos, como que el que ocurrió en Selva Oscura, pero 2 días antes ocurrió en Imperial Carahue, en la ruta, al lado de la ruta, donde se quemaron maquinarias y otro tipo de vehículos, y este avión no sé para qué sirve. Se nos dijo que ese avión iba en definitiva a supervigilar toda la región y en tiempo real te iba a avisar cuando hubiera un atentado, un hecho de violencia, y no ha servido para nada. Entonces, y por otra parte, ¿por qué se tolera que aquí hayan 10 grupos terroristas que se reivindican? ¿Ah? ¿Por qué no se entra? Aquí se deja que en un sector que se llama Tecumucuicui no se hizo el censo. La pregunta que yo me hago, ¿cómo está viviendo la gente ahí? ¿Toda la Diputado. gente que vive en Temucuicui Sí. está feliz de la situación en que está o está siendo extorsionada? Todas esas cosas pasan acá. Diputado, quería tomar una de las frases que usted decía, que el ejército no ha disparado ni una vaina, no ha disparado absolutamente Así nada en es. los 3 años de excepción que está ahí en la zona. ¿Eso es porque no se lo permite el estado de excepción que ha sido acotado en las aprobaciones que ha entregado el Parlamento? ¿O usted mismo siente que los militares se están inhibiendo de tener algún tipo de enfrentamiento para evitar tener problemas? Porque hoy día hay muchos militares que han terminado luego de incidentes dando explicaciones en los tribunales. Hay muchos casos ahí en la zona. Bueno, lo primero que hoy día los militares tienen todas las garantías constitucionales para actuar cuando deben actuar. Los militares han apoyado en operaciones que han hecho carabineros. Tenemos pocos carabineros acá, eso está claro. Hoy día hay un déficit de 35.000 carabineros, pero yo creo que pueden hacer un poco más. Y la pregunta, ¿quién está deteniendo esto? Y eso es lo que yo le quiero preguntar a la ministra de Defensa en una semana más. ¿Quién está deteniendo a los militares? ¿Por qué los militares no llegan? Pero también a veces los carabineros. Yo te quiero contar una cosa. ¿Qué pasó con el molino Grolmus? El molino Grolmus queda más o menos a 1,700 km de la comisaría más cercana. Yo estuve allá, estaba allá, y durante una hora no llegó carabineros. Había efectivamente un tronco en la ruta, y mientras tanto la familia Grolmus se defendía con lo que tenía, con un grupo terrorista altamente armado, con armas de guerra. Yo también quiero aquí señalar que hay que ser un poco, el Estado tiene que ser más proactivo. Asimismo, quiero señalar que la Fiscalía también tiene que hacer su trabajo. Aquí tenemos un tremendo fiscal, el fiscal regional, Roberto Guerrero, un tremendo fiscal, pero no es Superman. Y aquí la Fiscalía tiene que nombrar un fiscal exclusivo para las causas terroristas. El gobierno invoca la ley antiterrorista, ley que hemos aprobado recientemente en el Parlamento. Te lo digo yo, soy miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en contra de los votos del gobierno, en contra de los votos de los parlamentarios del gobierno, aprobamos la ley antiterrorista. Tenemos una nueva ley moderna y que en definitiva puede condenar por actos de tipo terrorista a las personas que hoy día incluso están siendo procesadas. La pregunta que yo me hago,
por qué la Fiscalía no ha nombrado un fiscal exclusivo para que vea las causas terroristas que se producen en la Araucanía. Pero ha habido Acá tenemos terrorismo. en años anteriores ha habido fiscales con dedicación exclusiva para los atentados en la Araucanía, ¿o no? Recuerdo el fiscal Juan Yáñez Martínez, Sí, ¿o no? sí, pero hoy día eso no se produce y hoy día Ya. estamos teniendo. Entonces yo también quiero hacer preguntas. A ver, esto no es una cuestión que tiene que ver con una crítica, en fin, esto tiene que ver con la realidad. Nosotros en la Araucanía a esta hora estamos sufriendo el terrorismo. A esta hora la gente tiene miedo en la región de la Araucanía y no es normal que en una región, en democracia, la gente tenga miedo al terrorismo. Ya, ¿y el Y el estado de Estado tiene que excepción hacerse cargo. para qué sirve, diputado? Porque claro, el resto del país ve que hay permanentes estados de excepción que se renueva, creo que vamos en el número 60 de las renovaciones, 60. 3 años. Bueno, ¿sirve de algo? ¿No? Hasta ahora la gente debería estar más tranquila si sabe que están patrullando los militares en los caminos. Lo que pasa es que los militares son insuficientes porque habría que poner un militar cada 1 metro. Yo creo que hay que ser un poquito más proactivo. Ya basta con solamente el estado de excepción. Yo creo que los militares tienen que mantenerse, pero aquí hay que entrar. Aquí hay que dar un paso más. Aquí sabemos perfectamente cuáles son las comunidades que, en definitiva, desde dónde o los grupos, dónde están instalados los grupos terroristas. Te acabo de decir que de las 4 comunas donde hay más hechos de violencia y terroristas, 3 están en la Araucanía. Victoria, donde fue el atentado, Coyipulli y Ercilla. La pregunta es por qué, en definitiva, no se actúa de forma tal que una vez que actúen, inmediatamente hay una reacción. ¿Por qué se llega tan lento? ¿Por qué no se llega? Se invirtieron 6.000 millones de dólares de euros en un avión que era espectacular, austriaco. Y la verdad es que no está sirviendo, porque los atentados siguen. Es cierto que hay menos, claro, naturalmente, porque muchas de las cúpulas de estos grupos están hoy día detenidas. No todos. Por ejemplo, la CAM, Yaitul está preso, ¿no? Y actuó mucho menos la CAM. Por eso que la CAM, que actúa fundamentalmente en Arauco, ya actúa mucho menos. Y eso lo ha hecho la Fiscalía. Pero creo que aquí el Estado tiene que dar un paso. Nosotros, los parlamentarios, hemos aprobado la ley de usurpaciones, la ley Naín Ratamal, la ley de robo de madera, la ley antiterrorista, y puedo seguir con leyes, ¿no? Pero ahora falta también ponerse un poco más proactivo. ¿Por qué el ejército? Digamos las cosas como son. Porque el ejército no actúa. ¿Quién está deteniendo al ejército? No digo que tengan las manos atadas. Lo que estoy diciendo, ¿quién tiene puesto el freno de mano? ¿Por qué los militares no actúan? Porque en definitiva aquí no hemos tenido ninguna situación donde en definitiva los militares hayan estado enfrentando a los grupos terroristas, porque los grupos terroristas existen, no lo digo yo, lo dice el Índice Internacional de Terrorismo, que se hace anualmente, que dice que estamos en el lugar 21, Colombia 15, como acabo de decir. Y aquí reconocido, hay 10 grupos terroristas que ellos han señalado los atentados que han hecho, pero hay 4 que son los más importantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir que la gente siga muriendo, la sigan matando? ¿O esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que el ejército actúe de verdad? Si el ejército está acá, no está solamente para estar, digamos, como una medida disuasiva. El ejército tiene que estar para mucho más porque en definitiva tiene que defender a su población y hoy día no está funcionando. Ya, pero si el estado de excepción no fuera acotado, ¿usted cree que habría más libertad para que los militares pudieran actuar Es que frente a casos? aparentemente no ha acotado Davor, según lo que nos ha dicho el gobierno. El gobierno nos dijo que ya no era acotado. Pero Entonces, no están tampoco las reglas del uso de la fuerza. sí, pero la regla, claro, y ahí es la otra pregunta, Davor, ¿por qué el gobierno le quitó la urgencia a la regla de uso de la fuerza? ¿Por qué el gobierno no le da suma urgencia a la regla de uso de la fuerza para que en definitiva los militares tengan mayores garantías para poder operar? Pero aún así, se debe operar porque en definitiva lo que está en juego es la vida de las personas. Y ya vimos ahora que estos tipos no tienen, no sé, las imágenes que ustedes han visto, ¿no? No tienen ni un tapujo, disparan a quien se le cruza. Y la verdad es que además que tenemos los militares en el norte, los militares nunca van a ser suficientes ni los carabineros. Por tanto, yo lo que estoy planteando es una cuestión que hay que ser proactivo. Primero, ¿Ya? un fiscal exclusivo para causas terroristas. Segundo, los militares que den un paso más. Los militares no pueden seguir estando solamente esperando a ver qué pasa. Vamos a tener que avanzar un poco. Tercero, no podemos permitir que en la Araucanía hayan zonas, territorios, como le llaman ellos, que estén en manos de los grupos terroristas ejerciendo control territorial y nosotros, el Estado, no ejerce control territorial. Y a mí me parece que hay una pasividad del gobierno, que el gobierno no quiere enfrentamiento. Y en eso hay un responsable, Davor. En eso el responsable es el presidente. El presidente Gabriel Boric es el responsable. Él es el responsable porque en definitiva me da la impresión
que él no ha querido que se avance más en esto. Él ha estado en la región, de hecho ha impulsado la Comisión Paz y Entendimiento, que hoy día lamentablemente tiene muchos problemas con el tema de la consulta, pero el responsable principal es el presidente. Diputado, y con los antecedentes que tenemos hasta ahora, con los elementos que están sobre la mesa, esto está en investigación, ¿para usted se Sí. configura la posibilidad de aplicar la ley antiterrorista en este caso? Porque el ministro Cordero ha dicho que, bueno, están evaluando el caso, pero que faltan todavía antecedentes. Absolutamente. Primero, estamos en estado de excepción. O sea, se actúa en estado de excepción. Segundo, las imágenes que tenemos son grupos paramilitares. No son personas delincuentes comunes. Son grupos paramilitares. Tercero, actúan en una zona donde hoy día tenemos es la zona donde hay mayor cantidad de atentados. Por tanto, es un acto de tipo terrorista. Absolutamente. Ya. Absolutamente. Esto no es una banda delictual. Aquí hay un grupo terrorista que, si bien efectivamente no se adjudicó, no hay una pancarta. O sea, vamos a esperar además que nos dejen los autógrafos, ¿no? No. Aquí claramente es un grupo terrorista. Entonces yo no entiendo por qué el gobierno no lo señala, porque tiene miedo, en definitiva, quiere tener más antecedentes, pero yo estoy absolutamente seguro. Mire, si no más allá del apellido que vayan a tener estas personas, no tienen que tener un apellido determinado. Aquí lo que hubo es una acción terrorista, aquí hubo una organización, aquí hubo un grupo que esperó a estos guardias que venían saliendo, porque venían saliendo del predio hacia la carretera, y le dispararon y los ejecutaron a mansalva. Por tanto, es un acto terrorista. El gobierno, eso demuestra en definitiva que no hay una convicción en el gobierno. Y no solo eso, primero, no solamente es invocar a la ley antiterrorista, sino que hay que dar un paso más. Y el paso más es ir a enfrentarlos, ir a buscarlos, no esperar que sigan actuando. Insisto, hay 10 grupos terroristas, de los cuales hay 4 que son los más agresivos, más violentos, que siguen actuando con total impunidad acá en la región de la Araucanía. Y no se puede permitir en democracia, en Chile, que sigan actuando los terroristas y que nos crucemos con ellos. Se sabe quiénes son y no se les persigue y no se les detiene. Ya. Diputado, usted que es de ahí de la zona de la Araucanía, desde el 13 de agosto está también en marcha la consulta indígena que tiene que ver con las medidas Así de la es. Comisión de la Paz y el Entendimiento. Ha habido todo un debate en el día de hoy, un debate político también de las comunidades, que dicen que hay errores metodológicos, que no se está aplicando bien esta consulta, que además Sí. no es vinculante. ¿Qué haría usted? ¿Hay que paralizarla, como dice, por ejemplo, gran parte de las comunidades? El senador Quintana también pide que se detenga esto. ¿Usted qué visión tiene sobre lo que se está haciendo allí? Primero, que sean patúos, que no sean patúos, que primero no representan al pueblo mapuche, que vienen a decir que son representantes de todas las comunidades. Aquí hay más de 4.000 comunidades. Yo hoy día me reuní con 3 comunidades. Primero, no saben nada de nada, Ya. porque tampoco se informaron mucho del proceso. Y en eso el gobierno tiene una responsabilidad. Aquí el gobierno tiene un programa que se llama Plan Buen Vivir, que no sirvió para nada, ¿ya? Aparte de pagar operadores políticos. Segundo, lo que el gobierno debería haber hecho es que, en el contexto, y una vez que terminó la Comisión Paz y Entendimiento, tenía que haber hecho un proceso de socialización, que no la hizo. Nombró una persona. Mire, anteriormente había una persona que se llama Víctor Ramos, que hoy día es el subsecretario Interior, y yo le quiero decir, nobleza obliga, Víctor Ramos hizo un buen trabajo. Ya. Y un hombre dialogante, y acá estuvo muchas veces en la región. Hoy día no sé cómo se llama el señor que está a cargo, porque nunca nos ha convocado. Víctor Ramos nos convocó muchas veces, y muy dialogante. Y él trató de conversar con las comunidades, pero tampoco es Superman para andar en todas partes. El gobierno cometió el error primero de no socializar en un documento sencillo, en la Comisión Paz y Entendimiento. Ahí están mis redes sociales, yo me reúno con las comunidades, con distintas comunidades. Por tanto, que no venga a decir la señora Loncón, que ella está diciendo que además no vive en la Araucanía, ella vive en Santiago y hace muchos años que no vive acá, ¿no? Que viene a interpretar. Ella interpreta fundamentalmente a sectores de izquierda populista radical, y ellos han metido la ideología en las comunidades mapuche. Y eso es un tremendo daño, porque ese daño también implica y está vinculado al tema terrorista. Y lo digo responsablemente. Por otra parte, acá los que en definitiva están en contra de la consulta van a estar en contra de todo. Y dicen que no es vinculante. Bueno, pues si el convenio 169 tampoco es vinculante. Les gusta invocar al convenio 169 cuando les conviene, pero cuando no les conviene, no les conviene. Entonces, lo que yo creo que hay que seguir es seguir avanzando con esto. Creo que sería un retroceso no avanzar con esto. Creo que tenemos una oportunidad. Yo soy de oposición, pero creo que tenemos una oportunidad. Aquí hubo una comisión Paz y Entendimiento que fue transversal, y que creo que uno no puede darle un portazo. Ya. Nosotros tuvimos una comisión que fue la Comisión Vargas, y lamentablemente en el gobierno del presidente Piñera, en el gobierno de la presidenta Bachelet, le dieron un portazo a esa comisión y lamentablemente no avanzó. No porque esta comisión haya sido el gobierno uno tiene que darle un portazo. Hay que dejar que avance
porque tenemos que ir resolviendo nuestros problemas. Y por tanto, todos aquellos que están en contra... A mí me extraña lo que dice el senador Quintana, pues si el senador Quintana es parte del gobierno. Tiene una serie de funcionarios dentro del gobierno. Entonces, por Dios, qué fácil, ahora como el gobierno está terminando, ¿ah? Y agarran el vuelito por ser popular, para en definitiva no estar en contra de lo que se dice, en fin. A mí me parece que uno tiene que ser responsable políticamente. Yo creo que este proceso tiene que seguir, porque este es un proceso en el que estuvimos todos involucrados, pusimos nuestra firma, el PPD puso su firma en su momento como partido, y Amarillos puso su firma, y tenemos que hacernos responsables de eso. Ya, diputado, lo quiero llevar dejemos la Araucanía, lo quiero llevar a algo más político, la carrera presidencial. Usted es presidente de Amarillos, un partido político pequeño, pero que está apoyando la candidatura de Evelyn Matei. ¿Han cuajado bien en el comando con el resto de los partidos de Chile Vamos? ¿Sienten que hay posibilidad, además de poder revertir el escenario que hoy día la muestra tercera en casi todas las encuestas? Bueno, primero, efectivamente, nosotros no hemos hecho cálculos para entrar al comando de Evelyn Matei. De hecho, nosotros no entramos en la negociación parlamentaria. Nadie creía en eso. Todos pensaban que nosotros íbamos a estar en la negociación, en la chiquitita, haciendo cálculos, qué le convenía a un Amarillo. No, no, no. Nosotros hemos sido valientes desde el primer día, cuando dijimos, rechazamos el mal proyecto constitucional, y mucha gente que venía aparentemente de la centroizquierda nos dijo de todo, y mire, la ciudadanía nos dio en definitiva la razón. Y ahora, cuando vimos que en definitiva la única alternativa de centro de verdad, que hiciera una gran convocatoria era Evelyn Matei, porque digamos las cosas como son. Tanto la candidatura de Kast como la candidatura de Jara representan extremos, extremos. Y esos extremos van a seguir polarizando el país. Y por tanto nosotros, de la misma forma, como estuvimos por el rechazo, de la misma forma hemos apoyado a Matei. Y a nosotros nos importa que esto siga avanzando y creemos que puede cuajar. Todavía quedan cerca de 90 días de 84 campaña. días, sí. 84, por eso digo cerca, 84 días de campaña, un día en política es mucho tiempo. Nosotros tenemos un gran programa y lo hemos demostrado. Cuando Kast apenas presenta un economista, nosotros presentamos 50 y a Jara le cuesta más. Cuando en materia de seguridad nosotros mostramos una serie de expertos y decimos, por ejemplo, Policía Militar de Frontera. Y Kast no se atrevió a decir Policía Militar de Frontera. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos militares que no quieren el tema de la Policía Militar de Frontera. Porque los militares quieren seguir haciendo lo mismo. Pero hoy día tenemos una guerra contra el crimen organizado. Pregúntenle acá si está dispuesto a poner a los militares pero como policías permanentemente en la frontera. No va a estar dispuesto. Él está dispuesto a hacer una zanja. Ya, cuando nosotros decimos empleo y hablamos de empleo y decimos que vamos a hacer 1 millón de empleos, tenemos cómo hacerlo, cómo definirlo. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los nuestros, Sarko Lusic, que además fue subsecretario Del trabajo. del trabajo, un hombre que sabe, con un tremendo equipo. O sea, nosotros tenemos no solo el mejor programa, y no es chauvinismo, no solo el mejor programa de gobierno, sino tenemos cómo hacerlo. Y eso no lo tienen las dos candidaturas. Y eso no lo tiene Kast. Kast no tiene una capacidad de gobernar y además va a haber una polarización en el país si es que él llega. Y por eso nosotros tenemos fe que vamos a convencer a la gente. Y nosotros, miren, nosotros venimos de otro mundo culturalmente y políticamente distinto a lo que es Chile Vamos. No hemos hecho, de hecho, acuerdo en parlamentario, pero sí creemos en la candidatura Matei como la posibilidad de hacer una nueva transición, un nuevo gobierno que en definitiva ponga a Chile, un Chile de los acuerdos y no este Chile de la confrontación y enfrentamiento que tenemos hoy día. Claro, Evelyn Matei está marcando, por lo menos en la última encuesta que dan, 14 puntos, Janet Jara y José Antonio Kast la están doblando. Si se repite este escenario, Amarillos, ¿qué va a hacer para la segunda vuelta? ¿Libertad de acción? Porque usted ha dicho que está muy distante de Jara y muy distante de José Antonio Kast. Bueno, por eso le digo, en su momento tendremos que ver, pero lo que yo le aseguro, mire, lo que pasó en Bolivia le demuestra una cosa que en Bolivia... Las encuestas están malas, dice usted. Es que las encuestas son muchas veces tendenciosas. ¿Usted alguna vez, cuando estaba la encuesta de la prueba y el rechazo, alguna encuesta dio un 62% de rechazo? Ninguna se atrevió, ninguna. De hecho, las ponían al final un poquito más al rechazo, si es que. Alguna se atrevió a decir que ya 62, 38, ninguna se atrevió. Nosotros creemos que esto se gana en la calle, que esto se gana convenciendo y además señalando que la posibilidad de ingobernabilidad del país está en que ganen los dos extremos. Si gana uno de los dos extremos, yo creo que el país va a ser mucho más ingobernable que si gana el centro político que representa la centro derecha y la centro izquierda que representa a Evelyn Matei. Y eso es lo que vamos a hacer en campaña y además mostrar programas. Davor, nosotros tenemos un programa de gobierno en que aseguramos 800.000 soluciones habitacionales, 800.000. Sabemos y hemos dicho cómo hacerlo. 1 millón de empleos, policía militar de frontera, restablecer el trabajo. Cuando decimos 1 millón de empleos, restablecer el trabajo. O sea,
tenemos un programa robusto, sabemos cómo hacerlo, tenemos los equipos y nadie más tiene eso de las otras dos candidaturas. Ya. Diputado, lo último, y siendo usted presidente de Sí, un partido político, antes de presentarlo estábamos con la noticia de que va a ser liberado en los próximos minutos José Sara, el brigadier, sí, uno de los presos más emblemáticos de Punta Peuco. Cumplió su así pena es. completa, lo que le dio la justicia, purgó 15 años de Sí. cárcel. ¿Es normal que esto suceda? ¿Cómo lo tiene que asumir un país como el nuestro, que tiene muchos traumas por la dictadura militar, por las violaciones a los derechos humanos, que ha podido condenar a las cúpulas militares, pero que hoy día ha pasado tanto tiempo que se producen estos hechos que nos imaginamos son dolorosos para las familias también? Bueno, es doloroso naturalmente para quienes hemos estado vinculados al tema de las violaciones de los derechos humanos. Yo lo he vivido en carne propia y en muchos casos, como el caso nuestro, nunca hubo condena, pero yo entiendo que la justicia es un poder independiente, operó como tenía que hacerlo en su momento y hubo una dictadura dolorosa, eh, sangrienta, como fue la dictadura de Pinochet. Eh, Hay condenas y son las condenas que ha ejercido un poder independiente del Estado. En mi caso, yo creo que nosotros tenemos que mirar mucho para el futuro, entender que la historia tiene que enseñarnos que nunca más puede ocurrir esto en Chile, que estas personas tienen que cumplir sus penas y que una vez cumplidas las penas corresponde, como corresponde, tienen que en definitiva operar el sistema, la institucionalidad. Y si este señor José Sara Holger. José Sara Holger ha cumplido su pena, bueno, es lo que la justicia le ha dado, le ha otorgado, pero se lleva que fue una persona que violó los derechos humanos, que era el líder además del brazo exterior de la DINA, y eso no se lo va a quitar nunca. Él es parte del episodio más oscuro de la historia chilena, y más allá de lo que sus adherentes puedan pensar, eso es así, en el mundo se mira así, y independiente que haya cumplido su condena va a ser que siempre estuvo vinculado a las violaciones de los derechos humanos, Ya, y pero así va a ser recordado. nuestro país tiene la madurez necesaria para ver estas noticias de que personas que violaron los derechos humanos estén ya saliendo en libertad. Tiene que tenerla, porque así tenemos que respetar la justicia. Y por tanto hay personas que están condenados a cadena perpetua y hay que aceptarlo, independiente de la edad. Así también hay que aceptar que una persona como este señor José Sara Holger también sea liberado porque él cumplió su condena. Andrés Jonet, presidente de Amarillos, diputado de la República, además muchas gracias por conversar hasta ahora con Vía Pública. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Davor, que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Ha sido un comienzo de semana muy mediático, muy político también. Queremos profundizar en varios temas y para eso vamos a tomar contacto hasta ahora con el diputado por la región de Atacama, Juan Santana, jefe de bancada además del Partido Socialista. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Davor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, diputado, hay varios temas que quiero conversar con usted, pero primero quiero tener una opinión más política suya respecto a lo que está ocurriendo a esta hora en Punta Peuco. En libertad después de 15 años, uno de los autores intelectuales del asesinato de Carlos Prats en 1974. ¿Cómo recibe esto? ¿Qué es el cumplimiento de una condena? No, me parece paradójico que durante el año 2025 y a meses de haberse anunciado por parte del presidente de la República, también una serie de acciones que van en pos de despejar la verdad de miles de familias a lo largo del país que vivieron las atrocidades de la dictadura en nuestro país. Hoy día se esté cumpliendo, claro, la condena de uno de los autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad que estaba justamente en la cárcel de Punta Peuco, cárcel que muchos de nosotros cuestionamos en términos de condiciones, pero se da esto, Davor, en un contexto en donde aún hay casos de violaciones a los derechos humanos que se encuentran pendientes. Y yo diría que el rol o la tarea que tiene más bien nuestro país es iniciar o no renunciar más bien a la búsqueda de la verdad en aquellos casos en donde hoy día la verdad no está despejada y en donde, lo peor, no han existido sanciones ni condenas por parte de la justicia chilena a personas que igualmente cometieron crímenes de lesa humanidad. Ya, pero usted siente que nuestro país tiene la madurez política con los tres poderes del Estado operando además para ver que hoy día una persona que fue un preso emblemático además, condenado por el asesinato de Carlos Prat, salga en libertad y que eso no altere la convivencia porque cumplió su condena completa. 15 años dictó el ministro Solís en el 2010, 15 años se cumplieron ya. Mire, el ex general Pinochet fue senador designado durante los años post-dictadura, en plena democracia, y no fue senador designado pocos años. Convivió en el Congreso Nacional ni más ni menos que
con personas que también fueron víctimas de la dictadura. Y yo, Davor, no veo en los familiares ni en las agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura ese afán de venganza contra aquellas personas, incluso que incurrieron en este tipo de actos. Yo lo que veo como una demanda legítima hasta el día de hoy es la aspiración por mayor verdad y justicia en nuestro país, sobre todo en aquellos casos en donde no han habido investigaciones ni condenas algunas. Ya. Diputado, vamos a otro tema, dejamos el tema de la libertad de José Sara, quiero llevarlo ahora a la carrera presidencial, a lo que ha sido la candidatura de Yanet Jara, con polémicas, con fricciones, como todas las campañas de izquierda y de derecha, pero aquí puntualmente han pasado varias cosas. El último antecedente que tenemos son los dichos del presidente del Partido Comunista, otra vez bastante crítico con Mario Marcel, con el gobierno. ¿Cómo se explican esas constantes desavenencias que de alguna manera ponen en jaque a Yanet Jara? Sí, Davor, mira, decir en primer lugar que yo creo que es completamente legítimo que los partidos políticos y sus dirigentes o dirigentas puedan dar opiniones a propósito del curso de los gobiernos de los cuales incluso ellos son parte. Pero lo que no me parece es que ese tipo de opiniones se realicen sin existir fundamento alguno para hacerlas y para apuntarlas. Y lo digo por lo siguiente, porque el presidente o secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hace una crítica al ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, en función de que bajo su gestión a cargo de la cartera de Hacienda no se habrían generado las políticas sociales necesarias para poder, por ejemplo, dar respuesta a la población en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, y también hace una acusación hacia él respecto a los requerimientos que habrían tenido los funcionarios públicos durante esta administración. Pero sabe que yo comparto la aspiración de haber dado una mayor respuesta a políticas sociales. El problema es que no se produjo por falta de voluntad del ministro de Hacienda, como lo quiere dar a entender el secretario general del Partido Comunista. Eso, entre otras cosas, fracasó durante nuestra administración porque el año 2022, y es bueno que Lautaro Carmona lo recuerde, se rechazó una reforma tributaria que permitía financiar eso y una serie de políticas sociales más que estaban contempladas dentro del programa de gobierno. Entonces uno no puede pretender demonizar a un exministro por muchas diferencias ideológicas que yo las desconozco, a decir verdad, que las tiene supuestamente Lautaro Carmona con Mario Marcel, por una gestión que estuvo marcada más bien por la responsabilidad fiscal, en donde se disminuyó sustancialmente los índices, por ejemplo, de inflación, en donde el país durante este año recuperó la senda del crecimiento, reconocido además por el plano internacional, y que sin embargo las acusaciones que él hace distorsionan completamente el motivo por el cual políticas sociales durante esta administración no se llevaron adelante. Ya, pero esas críticas de Lautaro Carmona usted las puede ver también como que son críticas de un partido que se quiere independizar del resto del gobierno, y también algunos analistas dicen que eventualmente esto puede ser parte de la estrategia de campaña de llevar al Partido Comunista con una visión de las cosas y dejar a Yanet Jara con una visión distinta para descomunizarla de alguna manera, descomunitizarla de la campaña. Mire, yo no sé si existe una estrategia a favor de la candidata en este caso, intentando boicotear o cuestionar el gobierno del cual uno es parte o del cual la propia candidata fue parte, dirigiendo el Ministerio del Trabajo, en donde junto al Ministerio de Hacienda llevaron adelante parte importante de las políticas que son parte del legado de Yanet Jara. El aumento del salario mínimo, Davor, la reducción de la jornada laboral, la reforma al sistema de pensiones, fueron todas reformas que se hicieron en consenso con la oposición, pero además muy de la mano con el rol que cumplió el ministro de Hacienda. Por lo tanto, yo le insisto que creo que es legítimo que los partidos políticos, igualmente los que son parte del oficialismo, puedan hacer observaciones o puedan hacer críticas, pero a mí me parece que la conducta del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, es completamente irresponsable. Y a mí me da la impresión a ratos de que él está actuando como Carlos Altamirano en la Unidad Popular. Él más bien prioriza la línea política de su partido político en desmedro del esfuerzo colectivo que están realizando el resto de los partidos políticos para que nuestra candidata, que además es militante del partido que él dirige, sea la próxima presidenta de Chile. Entonces uno en política, sobre todo en una persona con la experiencia de Lautaro Carmona, Davor, no puede ser tan egoísta de priorizar el camino, la línea partidaria para obtener buenos resultados en la elección del mes de noviembre, en desmedro del esfuerzo colectivo al cual todos estamos convocados, que es ganar la elección presidencial. Y por lo tanto yo estoy completamente anonadado
de la actitud permanente del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de intentar a través de este tipo de comentarios buscar un beneficio partidario en desmedro del esfuerzo colectivo al cual todos, particularmente el Partido Comunista, debiese estar llamados. Y allí debería haber entonces una reacción del gobierno, del resto de los partidos que son socios con el Partido Comunista. Vimos reacción política la semana pasada del presidente Boric en contra de la Federación Regionalista Verde Social por el tema de las dos listas. Aquí también hay un desorden político evidente. Yo no creo que ese sea el rol del gobierno, la decir verdad, Davor. El gobierno tiene que dirigir los destinos del país, tiene que sacar adelante la agenda que queda durante este año, y ese es el rol de la administración del presidente Boric, y además la tarea a la cual todos los partidos y parlamentarios estamos llamados a respaldar, aunque queden pocos meses de esta administración. Naturalmente, el comando de la candidata Yanet Jara, de nuestra candidata presidencial, va a responder si es que se hacen críticas, sobre todo con un fundamento bastante injusto. Pero yo creo que el fondo de esto, Davor, es que evidentemente este tipo de discusiones no le hace bien a Yanet Jara, no le hace bien al comando, no nos hace bien a nosotros como sector, porque lo único que hacen es crear una suerte de división que a mi juicio es completamente artificial, porque el respaldo a la gestión del ministro Marcel, el respaldo a la gestión de la ministra Jara en sus respectivas carteras fueron transversales por parte de los partidos políticos. Y uno no puede pretender ahora, en la parte final de esta administración, empezar a esbozar críticas contra una de las carteras que tuvo el mayor reconocimiento de forma transversal, como lo fue la cartera dirigida por el exministro Mario Marcel, quien, insisto, empujó de la mano con Yanet Jara muchas de las reformas que son parte del legado de esta administración. Y por lo tanto yo lo que le haría el llamado a Lautaro Carmona, pero no solo a él, sino que al conjunto de dirigentes políticos, es que, por favor, trabajemos en pos de la unidad, trabajemos en pos de la transversalidad que ha tenido la candidatura de Yanet Jara y no a partir de intereses propios, intereses partidarios que nada le suman a la candidatura de Yanet Jara. Ya, y tampoco comparte porque claro, fue crítico de varias cosas, entre ellos dijo que el gobierno se estaba desgranando a partir de la salida de Mario Marcel y el enroque que hubo con el ministro Grau y la salida de parte del gabinete. Quedan solamente 5 ministros del gabinete original. ¿Se está desgranando el gobierno? ¿Se está cayendo en lo que se llama el pato cojo con poca capacidad de gobernar, sobre todo en tiempos electorales? No, en lo absoluto. Y yo además creo, Davor, que pretender instalar una idea como esa, además es una falta de respeto tremenda contra el presidente de la República. Porque es el presidente de la República quien decide qué cartera debe realizar algún cambio en su conducción o en su composición. Claro, pues lo que dice Lautaro Carmona, no lo digo yo. Él utilizó ese término desgranando. Efectivamente. Sí. Apunto al cuestionamiento que hace Lautaro Carmona. En ningún caso he puesto esas palabras en su boca. Apunto a la crítica que hace Lautaro Carmona, porque creo que hacer una interpretación, como lo ha dicho la propia ministra Vallejo, en el ámbito más bien de la crítica a Mario Marcel, pero en este caso hacer una interpretación respecto a las decisiones que toma el presidente de la República, es en el fondo faltar el respeto al presidente de la República. Los partidos políticos, por cierto, ponemos a disposición nuestro capital humano, nuestras orientaciones políticas del gobierno, para que el gobierno las considere. Pero es el gobierno, es el presidente de la República, a partir, además de nuestro régimen presidencialista, quien toma este tipo de decisiones. Y los partidos oficialistas debiésemos respaldar, en cualquier caso, las decisiones que toma el presidente a la hora de hacer ajustes en sus ministerios, tal cual como ha sido la tónica durante toda esta administración. Pero decir que hay quienes acá se están escapando o que se está desgranando la composición del gobierno, yo creo, Davor, que es completamente una deslealtad, no solamente contra el presidente Boric, sino que con el esfuerzo colectivo que se intenta hacer para poder darle continuidad a esta administración a través de la candidatura de Yanet Jara. Ya, diputado, bueno, usted ahí en el Parlamento lleva 2 periodos representando el Distrito 4, Atacama, alrededores, va a la reelección además, pero hoy día está en varias comisiones, entre ellas está en la Comisión de Hacienda. ¿Cómo reciben este nombramiento de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda de nuestro país? ¿Es la persona idónea, por ejemplo, para trasmitir el presupuesto del año 2026 o más bien coincide con el senador Quintana que dijo que era un nombramiento atípico para el cargo? No, yo en esto voy a ser coherente con lo que le estaba diciendo recién Davor, en el sentido de que yo respaldo la decisión del presidente de la República y de hecho me tomo de las palabras del propio exministro Mario Marcel, a quien además la bancada socialista tuvo palabras de mucho reconocimiento hacia él, pero el propio ministro de Hacienda fue quien señaló que
instituciones como el propio Ministerio de Hacienda y el prestigio que se ha ganado el Ministerio de Hacienda a partir de las políticas responsables que ha tomado en materia de presupuesto, en materia económica durante estos años, no tiene su continuidad en función de una persona, en función de un perfil o en función de un determinado profesional. Acá hay un equipo, acá hay un trabajo, hay una directriz económica que se ha establecido durante esta administración y que más allá de la persona que esté liderando el Ministerio de Hacienda, esa directriz, ese derrotero económico, es el cual hay que respetar, y yo espero y tengo la plena confianza de que el actual ministro de Hacienda, el ministro recién nombrado, el ministro Nicolás Grau, va a cumplir una muy buena función. Hay hasta el 30 de septiembre para que esta administración pueda entregarle al Congreso Nacional una propuesta final de presupuesto, precisamente para poder discutir durante estos meses lo que va a ser la ley de presupuesto. Y yo tengo la plena confianza de que el gobierno en esta materia, particularmente dirigido con el ministro Grau, va a cumplir una función, y el Parlamento y la bancada del Partido Socialista vamos a respaldar la gestión que él realice a cargo de esta cartera, que además es tan importante para nuestro país. Diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que tenga una muy buena jornada mañana. Muchas gracias, Davor, que esté muy bien. Gracias, buenas noches. 23 horas con 52 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta aquí en Vía Pública, Canal 24 Horas. Once de la noche con 54 minutos. Estamos terminando esta jornada este lunes, comenzando con muchas noticias. Atentos además a lo que está pasando hasta ahora en Punta Peuco con la libertad para José Saga, condenado como autor del asesinato del general Carlos Prats en 1974 en Buenos Aires, condenado por la justicia chilena el año 2010, y hoy, luego de purgar 15 años de cárcel, va a salir en libertad en los próximos minutos. Pero hay más noticias. Veamos que se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl con algo que hay que tomar papel y lápiz, porque el Travel Sale 2025 ya está en marcha. Dice nuestro portal, estos son los principales descuentos en las aerolíneas. El Travel Sale, que congrega a 35 marcas del rubro del turismo, va a finalizar esta semana. Conoce los detalles y también las principales ofertas que ya están publicadas. Así que si quiere ir preparar el verano, si es que va a salir de vacaciones, puede echarle un vistazo a lo que allí se publica. Hoy fue una jornada fría. Nos habíamos olvidado de este invierno que ha sido bien benevolente, sobre todo en la zona central. Hoy hubo mucho frío en Santiago. Mañana se va a repetir una mañana helada, pero con una temperatura que es propia de la primavera, 26 grados. Mañana sí que hay que vestirse por capas porque va a ser difícil afrontar la jornada. Mucho frío en la mañana, mucho calor en la tarde. El jueves y viernes ya llegan las nubes para nuestra capital, pero por lo menos hasta ahora no tenemos lluvia a la vista, y el invierno se está acabando. Ya la próxima semana vamos a estar en septiembre, vamos a pensar en el 18, en la primavera y en muchas cosas más. Pero nos estamos despidiendo con buena música. ¿Qué mejor que Frank Sinatra? Hace ya 69 años no solo conquistó el corazón de millones con su inconfundible voz, sino que también hizo historia al convertirse en el primer artista en encabezar la recién creada UK Album Chart con su ya legendario álbum Song for Swinging Lovers. Este 25 de agosto el mundo celebra no solo un aniversario más del lanzamiento de este clásico, sino que también el nacimiento de una nueva era en la música grabada. Fue en 1956 cuando Frank Sinatra, acompañado por los brillantes arreglos del maestro Nelson Riddle, cambió la percepción del álbum como un formato artístico y marcó el comienzo de las listas oficiales de álbumes en el Reino Unido. Casi 7 décadas después, Song for Swinging Lovers sigue siendo una obra de referencia para músicos, productores y también para los amantes del swing. En cada nota, en cada pausa, en cada frase arrastrada por Sinatra, late, por supuesto, una época dorada de la música popular. ¿Qué mejor que los clásicos en todos los sentidos de la vida? Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en un nuevo Vía Pública. Que les vaya muy bien, que descansen.